Hola, bienvenidos, soy el profesor Pineda. Con este video tan importante iniciamos el curso de las ecuaciones de segundo grado o llamadas también cuadráticas. ¿Por qué es tan importante que lo veas este video? Primero, veremos qué es una ecuación de segundo grado o llamadas también cuadráticas. También veremos la clasificación de las ecuaciones cuadráticas. También veremos cuáles son los tipos de solución que presentan las ecuaciones de segundo grado o llamadas también cuadráticas. Y lo más importante es cómo se resuelven las ecuaciones de segundo grado o llamadas también cuadráticas. Así que quédate en este video para que puedas entender la clasificación y la forma de cómo se presentan las ecuaciones de segundo grado, para que en los siguientes videos no tengas problemas en la solución y las formas que presentan las ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado presentan la forma general de la siguiente forma: ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. La pregunta más importante es, ¿por qué se llaman ecuaciones de segundo grado? Recordemos que ya hicimos o ya trabajamos las ecuaciones de primer grado. Se llamaban de primer grado porque el exponente mayor era 1. Ahora, ¿por qué se les llaman ecuaciones de segundo grado? Porque el exponente más grande es 2. Ahora, esta forma general tiene algunas condiciones y restricciones que son muy importantes. Recordemos que las ecuaciones generalmente de segundo grado van a presentar tres términos: un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Ahora, se dice en este caso que A, B, C debe pertenecer a todos los reales y el coeficiente principal, que vendría a ser A, tiene que ser diferente a 0. Profesor, no estoy entendiendo muy bien esta parte de las condiciones y de las restricciones que presentan las ecuaciones de segundo grado. Entonces, vamos a explicarles de manera detallada. Lo que queremos decir acá es que A, B y C debe pertenecer a todos los reales. Eso quiere decir que el coeficiente principal, el coeficiente del término lineal y el término independiente pueden ser cualquier valor. En otras palabras, tanto A, tanto B y tanto C pueden tomar cualquier valor real. Puede ser negativo, positivo, decimal, fracción, un número que tenga raíz. No hay ningún problema. Pero el coeficiente principal, que dice acá que A debe ser diferente a 0, no puede ser 0. Es decir, no tiene que tomar 0. ¿Por qué, profesor? Porque si A tomara 0, este término cuadrático simplemente se reduce a 0. Porque recordemos que el 0 es un elemento absorbente. Por lo tanto, simplemente me tendría que quedar bx más c es igual a 0. Y esa expresión no tiene la forma cuadrática, porque estamos hablando de ecuaciones cuadráticas. Entonces continuamos trabajando y viendo los ejemplos que presentan las ecuaciones de segundo grado. Como ya hemos hablado la forma general, hay que entender algo importante: saber identificar quién es A, saber identificar quién es B y también saber identificar quién es C. Entonces, si nos damos cuenta en este primer ejemplo, pues lo que nos está diciendo que esta ecuación es una ecuación cuadrática, porque dice que es 2x al cuadrado menos 16x más 24 es igual a 0. Lo que yo quiero identificar es quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, nos podemos dar cuenta, vamos a colocar por esta parte, que A va a ser igual a ¿cuánto? Nos damos cuenta que A está pues delante de esta variable con su exponente. En este caso es A. En el ejemplo, ¿quién vendría a ser el A? Simplemente el 2. Entonces, vamos a colocarlo en una nubecita. Listo. Entonces, ya identifiqué quién es A. Ahora, profesor, ¿quién tendría que ser B? Entonces, si nos damos cuenta, B tendría que ser lo que está delante de X, es decir, del término lineal, que tendría que ser menos 16. Hay que recordar algo muy importante: que los números se toman con el respectivo signo. Profesor, en este caso A es 2, debería ser más 2. Se sobreentiende que este 2 es un número positivo, pero los números que tienen el signo negativo hay que colocarlos con su respectivo signo. Entonces, B tendría que ser menos 16. Vamos a colocar en una nubecita eso. Perfecto. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuánto es C? Recuerda que C es el término independiente. En este caso, ¿cuánto sería C? Sería 24. Listo. Ese sería el valor de C. Entonces, en este primer ejemplo ya hemos aprendido a identificar quién es A, quién es B y cuánto es C.
Ahora, hay que recordar algo muy importante. En las ecuaciones cuadráticas, por ejemplo, esta forma general es una ecuación completa y ordenada. Si nos damos cuenta, tiene el término, el exponente 2, exponente 1 por acá, y este término independiente tiene exponente 0. Pero no todas las ecuaciones cuadráticas van a presentar, en este caso, de la forma completa y ordenada. Ahora, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, vamos a tener ecuaciones cuadráticas en donde no tienen todos los términos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar con este segundo ejemplo. Me dice, ¿no? X al cuadrado menos 2 veces X más 1 es igual a 0. Profesor, me doy cuenta que en este caso A pareciera que no tendría número, pero recordemos algo muy importante, chicos. Cuando solamente vemos una variable elevado a un exponente, recuerda que sí tiene un coeficiente. En este caso, el coeficiente tendría que ser 1. Entonces, como ya hemos identificado eso, podemos identificar cuánto sería A, cuánto sería B y cuánto sería C. Entonces, vamos a colocar por acá. Me doy cuenta en este caso que el valor de A, ¿cuánto sería? Recuerda que el valor de A vendría a ser el coeficiente y el coeficiente está delante de la variable. ¿Cuánto sería A entonces, profesor? Simplemente tendría que ser 1. ¿Listo? Profesor, quiero saber cuánto vale B. Bueno, B va a ser igual a cuánto. Recuerda que es el coeficiente del término lineal. En este caso sería menos 2. Recuerda algo importante, todo número siempre tiene que ser con su respectivo signo. Ahora, quiero saber, profesor, el valor de C. En este caso, el valor de C, ¿cuánto sería? Simplemente sería 1. Entonces, ya hemos identificado de este ejemplo también cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Vamos a continuar analizando este ejemplo. Profesor, ese ejemplo parece un poco diferente a los ejemplos que hemos trabajado. Me doy cuenta que es pues una ecuación que no está completo. En otras palabras, obviamente es una expresión en el cual le está faltando el término independiente. Profesor, ¿cómo se puede completar para poder identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Vamos a completar, recuerda, si nos está faltando algún término, se completa aumentando un cero. En este caso, esto tendría que ser 3 veces x al cuadrado menos 9 veces x más 0, que va a ser igual a 0. Entonces, ahora sí, recuerda que en este caso, ¿cuánto sería A? Sería 3. ¿Cuánto sería B? Sería menos 9. Y C, ¿cuánto sería? 0. Eso lo vamos a colocar acá. Entonces, recuerda que el valor de A en este caso sería 3. Vamos a marcarlo de esta manera. El valor de B, ¿cuánto tendría que ser? Menos 9. Vamos a marcarlo en una nubecita. ¿Cuánto sería el valor de C? Simplemente tendría que ser 0. Entonces, la forma general es importante. Ahora, que la expresión esté completo y ordenado no siempre es importante, porque lo podemos completar y lo podemos ordenar para darle la forma general. Ahora, en este ejemplo, profesor, me doy cuenta que le está faltando el término lineal. ¿Cómo lo podemos completar? Lo completamos de esta manera. Observa, por favor. Sería 9 veces x al cuadrado menos, perdón, eso tendría que ser más 0 veces x menos 4, que va a ser igual a 0. Si nos damos cuenta, esto es una ecuación cuadrática, pero también sería una ecuación cuadrática, pero que estaría completa. Profesor, quiero saber cuánto vale A. En este caso, el valor de A tendría que ser 9. Profesor, el valor de B tendría que ser 0. Profesor, ¿cuánto sería el valor de C? El valor de C tendría que ser menos 4. Recuerda que todo número se toma con su respectivo signo. Profesor, ¿el siguiente ejemplo también será una ecuación cuadrática? Sí, porque veo que el exponente es 2. Profesor, pero le está faltando el término lineal y el término independiente. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a completar. Observa, por favor, 5 veces x al cuadrado más, si le está faltando el término lineal, tendrá que ser pues más 0 veces x más 0, que va a ser igual a 0. Y vamos a identificar cuánto vale A. En este caso, el valor de A tendría que ser 5, vamos a identificar por acá. El valor de B tendría que ser 0, identificamos por acá en una nubecita. Y el valor de C también tendría que ser 0. Lo más importante en una ecuación cuadrática es que esta forma general tengamos algo muy importante que entender, que la condición y la restricción es importantísimo. Ahora,
Que la ecuación sea completo y ordenado no es tan fundamental, pero recuerda que el término cuadrático tiene que existir, porque si solamente existe esto, pues ya no tiene la forma general de la forma de una ecuación cuadrática. Continuamos hablando del curso de las ecuaciones de segundo grado. En este caso hablaremos sobre la clasificación de las ecuaciones cuadráticas o llamadas también ecuaciones de segundo grado. Lo que vamos a clasificar ahora, bueno, la clasificación en realidad no es tan importante, pero nos sirve para más o menos entender de que las ecuaciones, por ejemplo, de antes estábamos hablando sobre las ecuaciones completas o incompletas, ecuaciones que no tenían todos sus términos. Justamente eso lo vamos a plasmar sobre una clasificación que no es tan importante, pero nos ayuda a identificar, por ejemplo, a qué se les llama completas, a qué se les llama incompletas, y dentro de las incompletas también hablamos de las mixtas y de las puras. ¿Estamos? Entonces, ecuaciones de segundo grado se clasifican en dos, ecuaciones completas y las ecuaciones incompletas. Profesor, ¿qué forma tienen las ecuaciones de segundo grado, las que llamadas completas? En este caso, las completas van a tener esta forma: ax al cuadrado más bx más c, que va a ser igual a cero. En otras palabras, la forma general que nosotros hemos trabajado de las ecuaciones de segundo grado, esas mismas, cuando tengan el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, van a ser llamadas ecuaciones de segundo grado, en este caso completas. ¿Por qué? Porque tiene cada uno de los términos. Y obviamente, pues si nos damos cuenta, el exponente 2, exponente 1, exponente 0. Pero lo más importante es que tienen tres términos. En este caso, acá tiene pues el coeficiente principal que es A, acá tiene la B y acá tiene la C. Y dentro de la clasificación de las incompletas, habíamos dicho que vamos a hablar sobre las mixtas y sobre las puras. Profesor, ¿cuándo son las mixtas? Las mixtas son aquellas ecuaciones que le falta el término independiente. Eso quiere decir que solamente va a tener ax al cuadrado más bx igual a 0. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que le estaría faltando acá? Le está faltando el término independiente. Pero mixtas se les llama esto, cuando les falta el término independiente. Profesor, ¿y las puras? Cuando le falta el término lineal. ¿Qué forma van a tener? Van a tener ax al cuadrado, simplemente más c, que va a ser igual a 0. Me doy cuenta, profesor, acá en las puras que le está faltando el término lineal, pero sí aparece el término independiente. Entonces, para más o menos entender esta parte sobre la clasificación de las ecuaciones cuadráticas, pues simplemente tengamos presente que las ecuaciones pueden ser completas o incompletas, y dentro de las incompletas hablaremos de las mixtas y de las puras. Profesor, ¿esto será importante en la solución de problemas? No tanto, porque recordemos que vamos a trabajar la solución utilizando la factorización o también utilizando la forma general de, perdón, la forma general de una ecuación cuadrática. Así que generalmente, por ejemplo, las mixtas y las puras se resuelven por la factorización, pero también las completas se pueden resolver por los métodos de factorización o también por la forma general de las ecuaciones de segundo grado. Vamos a trabajar algunos ejemplos que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Por ejemplo, me doy cuenta que esta ecuación que dice x al cuadrado menos 5 veces x más 6 es igual a 0. La pregunta será, ¿qué será? ¿Una completa? ¿Una incompleta? ¿Mixta o pura? Me doy cuenta que tiene todos los términos, por lo tanto es una ecuación completa. Vamos a colocar acá, es una ecuación completa. Completa. Listo. Ahora, me doy cuenta que el siguiente ejemplo me dice x al cuadrado menos 6 veces x es igual a 0. En este caso me doy cuenta que le está faltando el término independiente, por lo tanto tendría que ser una ecuación incompleta, pero ¿de cuál de ellos? Tendría que ser de las mixtas. Colocaremos acá, mixtas. Seguimos. En el siguiente ejemplo me doy cuenta que dice x al cuadrado más 1 es igual a 0. Lo que me está faltando en ese ejemplo es el término lineal. Entonces, me doy cuenta que no es una ecuación completa, pero sí es una ecuación incompleta. Pero la pregunta será, si le está faltando el término lineal, en este caso tendría que ser una incompleta pura. Perfecto. Continuamos por esta parte. Me doy cuenta, en este caso, que dice x al cuadrado menos 49 es igual a 0. Es una ecuación que le está faltando el término lineal. Si le está faltando el término lineal, pues será una ecuación incompleta, pero en este caso tendría que ser pura.
En el siguiente ejemplo dice x al cuadrado más 3 veces x es igual a 0. Me doy cuenta que le está faltando el término independiente. Me doy cuenta que es una incompleta mixta. Colocaremos por acá, es una ecuación incompleta mixta. En el siguiente ejemplo me doy cuenta que dice x al cuadrado menos 5 veces x menos 14. Me doy cuenta que tienen todos los términos. Por acá está pues a, por acá está el menos 5 sería la b, y menos 14 tendría que ser la c. En este caso sería una ecuación completa. Vamos a continuar trabajando sobre las ecuaciones de segundo grado o llamadas también cuadráticas. Solución de las ecuaciones cuadráticas. Cuando se habla de la solución, tengamos algo presente, que la solución en el caso de las ecuaciones cuadráticas también se les puede llamar raíces de la solución. Raíces de la solución. Raíces de la solución. Entonces, para poder entender esta parte de cómo vamos a obtener las soluciones de una ecuación, tenemos que tener algo muy presente. No dice, ¿no? Cuando se resuelve una ecuación de segundo grado en el campo de los números reales, ocurre tres casos. Profesor, ¿cómo es eso? Vamos a explicarles en este caso. Cuando nosotros vamos a hablar de la solución de las ecuaciones de segundo grado, tenemos que tener algo muy importante. Las ecuaciones de segundo grado se trabaja en el campo de los números reales. Eso quiere decir que las soluciones te puede salir un número negativo, positivo, raíz, decimal o fracción, o el valor de la raíz cuadrada de 2, qué sé yo, pero tiene que ser un valor real. Entonces, puede ser que presenten dos soluciones, una solución o ninguna solución. Profesor, pero ¿cómo yo determino si las ecuaciones puede ser que tengan dos soluciones, una sola solución o ninguna solución? Para más o menos entender esta parte, tenemos que tener en cuenta una cosa. Recordar, en este caso, sobre la discriminante que presentan las ecuaciones de segundo grado. Pero eso lo vamos a trabajar en otro video. Pero solamente para recordar un pedacito es que, ¿qué pasa si la discriminante es igual a cero? Por ejemplo, cuando la discriminante es igual a cero, generalmente va a presentar una sola solución. Si la discriminante es mayor a cero, puede ser que presenten dos soluciones. Ahora, si la discriminante es menor a cero, puede ser que presente ninguna solución. Entonces, esa parte lo vamos a trabajar en otro video. Entonces, dentro de esta solución de las ecuaciones cuadráticas, tengamos algo muy presente, que estamos trabajando en el campo de los números reales, y para lo cual, generalmente, vamos a trabajar para ecuaciones que tengan dos soluciones y para ecuaciones que tengan una sola solución. Esta que dice que no presenta ninguna solución es porque ya no estamos trabajando en el campo de los números reales. ¿Cuáles son los métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas? Por ejemplo, vamos a tener factorizando, aplicando la forma general, completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, cuando nosotros queramos resolver ecuaciones cuadráticas, puede ser que utilicemos la factorización, es decir, factorizando, aplicando la forma general o completando el trinomio cuadrado perfecto. Profesor, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Cuál es lo más fácil? La mayoría de los problemas de las ecuaciones de segundo grado se utiliza la factorización. La factorización lo podemos utilizar dos formas, ya sea, en este caso vamos a colocar por esta partecita, puede ser que utilicemos lo que es aspa simple. Vamos a colocar acá, aspa simple. O también puede ser el factor común. El factor común. Entonces, esta forma de resolver una ecuación utilizando la factorización puede ser por aspa simple o factor común. Pero eso cómo lo voy a determinar o cómo lo voy a observar en el problema. Por ejemplo, en las ecuaciones completas, por ejemplo, generalmente se utiliza el aspa simple y aplicando la forma general. Ahora, cuando se hablan de las ecuaciones incompletas, ya sean puras o mixtas, generalmente puede ser el factor común. Generalmente. Entonces, para resumir todo esto, los métodos que nosotros vamos a aplicar para resolver una ecuación es la factorización o factorizando, aplicando la forma general o completando el trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cuál es lo más recomendable, profesor? Puede ser que utilices la factorización o puede ser que utilices aplicando la forma general. Esos son los métodos más convencionales, pero también eso va a depender cuál es el prototipo, cuál es la forma del problema que se nos presenta al momento de resolver la ecuación. Ahora, netamente nos vamos a enfocar sobre la factorización.
Como les estaba indicando, la factorización puede ser por aspa simple o factor común, que en este caso son los métodos de factorización netamente cuando se habla de ese tema. Entonces, cuando se habla de la factorización como método de resolver un problema de las ecuaciones de segundo grado, tengamos presente algo muy importante, la forma general. Como les estaba indicando, cuando se utiliza la factorización, vamos a utilizar ¿qué cosa? La forma general, es decir, una ecuación completa. Recuerda que esto es ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, con la condición y con su respectiva restricción. Entonces, cuando tengamos esta forma, lo más probable es que vamos a utilizar la factorización. Y generalmente va a ser por aspa simple. Ahora, ¿cuáles son los casos que se puede presentar, profesor? Dice, trinomio cuadrado perfecto. Cuando tengamos esta forma, generalmente vamos a utilizar lo que es la factorización. En este caso, probablemente aspa simple. El trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Profesor, me doy cuenta que no tiene a. Eso quiere decir que en este caso el coeficiente principal es 1, pero esta forma de un trinomio de la forma se va a utilizar la factorización. Ahora, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, cuando en este caso el coeficiente principal sea un número diferente del 1. Entonces también vamos a utilizar en este caso la factorización, principalmente utilizando lo que es el aspa simple. Pero recuerda que también se puede utilizar aplicando la fórmula general, que eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué pasa si la ecuación no está completa? Si nos damos cuenta, esta ecuación y esta ecuación no están completos. Le está faltando el término independiente y le está faltando el término lineal. Me doy cuenta que en este caso esto es una mixta y esto es una pura. En ese caso puede ser que utilicemos la factorización. En este caso podría ser el factor común. Generalmente el factor común se utiliza para este caso y la diferencia de cuadrados tendríamos que utilizar para este caso o simplemente pues no resolver en el cual este término independiente pasar al otro lado, pasar a dividir y el 2 pasaría como raíz, en este caso como positivo y negativo, pero generalmente para no complicarnos la vida, utilicemos el factor común y la diferencia de cuadrados, uno de ellos generalmente para este caso y la diferencia de cuadrados para este caso. La otra forma de poder resolver las ecuaciones cuadráticas es aplicando la forma cuadrática general o simplemente la forma general de una ecuación cuadrática. Profesor, para eso recordamos algo muy importante, que la ecuación debe tener la forma en el cual tengamos ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, con la condición y la restricción que nosotros ya conocemos de la forma general. Profesor, ¿a qué cosa es igual la forma general? Simplemente va a ser x, que va a ser igual simplemente a menos b más menos b cuadrado menos 4 veces, en este caso a, por c, sobre 2 veces a. Entonces, ¿qué quiere decir esto, profesor? La forma general es una alternativa o es una forma de resolver las ecuaciones, generalmente cuando las ecuaciones sean completas, que tengan el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y esto cuando me dice, ¿no? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a, simplemente el coeficiente de cada término se coloca dependiendo como nos dice. Por ejemplo, menos b, colocaremos pues este término, que en este caso con el signo negativo. Dentro colocaremos b cuadrado menos 4 veces ac sobre 2 veces a. Pero dice acá más menos. Eso quiere decir de que esta ecuación va a presentar dos soluciones. Es decir, va a tener una solución 1 y una solución 2. Entonces, ahora, como les estaba diciendo, uno puede escoger si desea resolver por la forma general o por la forma de la factorización. O también puedes resolver utilizando el factor común o la diferencia de cuadrados, pero eso va a depender mucho del contexto de los problemas. Por eso, les invito a que puedan suscribirse al canal para seguir subiendo videos en el cual vamos a empezar a trabajar y hacer contenido y videos en el cual vamos a trabajar, por ejemplo, ejemplos aplicando la factorización, el factor común, la diferencia de cuadrados, la forma general y también vamos a utilizar, en este caso, completando cuadrados. Aunque ese método es un poquito más complejo, se podría decir, pero de igual forma lo vamos a trabajar en algún momento. Entonces, por ahora recordemos algo muy importante de las ecuaciones, que las ecuaciones van a tener una forma general, va a tener una clasificación, cuál es la solución, en qué campo se está trabajándose, qué tipo de método se puede utilizarse para poder resolver y encontrar las soluciones o las raíces de las ecuaciones cuadráticas. Si te ha gustado este video, te invito a que te puedas suscribir, comparte, denle un like para que más personas, amigos y compañeros se puedan unir a nuestra comunidad.
Como podemos observar, hemos trabajado todo lo que tiene que ver referido a la parte teórica de las ecuaciones de segundo grado o llamadas también cuadráticas. Te invito a que te puedas suscribir para que vamos a seguir subiendo más contenido y más ejemplos seguramente sobre todos los casos del tema de las ecuaciones de segundo grado. Así que nos vemos. Chao, chao.